Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Y bueno, hoy tenemos un vídeo que sinceramente, creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Ya lo habrán intuido por el título, Under Cell, volvemos a empezar, la revelación que conmocionó a todos, entrevista exclusiva. Sí, así como lo escuchan. Hoy nos sumergimos en el mundo de una de las actrices turcas más queridas y famosas a nivel mundial, y no solo eso, sino que vamos a analizar a fondo una entrevista que sin duda ha generado un montón de ruido y ha dejado a muchos con la boca abierta. Hande Erçel, para aquellos que no la conozcan, es una actriz increíblemente talentosa y con una belleza deslumbrante. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su carisma, su profesionalismo y su cercanía con sus fans la han convertido en una de las personalidades más influyentes de Turquía y más allá. Pero como siempre, detrás del brillo y el glamour, hay historias que contar, momentos que nos hacen reflexionar, y hoy vamos a descubrir un poco más de todo eso. En esta entrevista exclusiva, Hande nos abre las puertas de su corazón y nos habla de una nueva etapa en su vida, una etapa que podríamos llamar volvemos a empezar. Nos comparte sus reflexiones sobre el pasado, sus proyectos futuros, sus desafíos y por supuesto sus amores y desamores. Prepárense porque la conversación es profunda, sincera y en ciertos momentos bastante reveladora. Pero antes de entrar de lleno en el análisis, y porque sé que la mayoría de ustedes ya lo son, me gustaría recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, incluyendo análisis de series, entrevistas, noticias del mundo del entretenimiento turco y mucho más. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos dentro. Bien, vamos a ello. Empecemos por el principio. La entrevista, según la información disponible, se centra en un momento crucial en la vida de Hande. Un momento de transición, de reinvención, de volvemos a empezar. Esto podría referirse a diferentes aspectos, un nuevo proyecto profesional, un cambio en su vida personal, una reflexión sobre el pasado o una combinación de todo. Lo interesante es que desde el título se nos anticipa que esta entrevista va a ser importante, que va a haber revelaciones y que de alguna manera va a conmocionar a la audiencia. Nada mal para empezar. En la entrevista, Hande habla sobre su trayectoria profesional. Cómo comenzó en el mundo del modelaje, cómo fue descubierta y cómo, poco a poco, fue conquistando el mundo de la actuación. Nos cuenta sobre sus primeros trabajos, las dificultades que enfrentó, las oportunidades que aprovechó y, sobre todo, la pasión que siempre la ha impulsado a seguir adelante. Es inspirador escucharla hablar sobre cómo ha trabajado duro para llegar a donde está hoy. Su determinación, su perseverancia y su humildad son evidentes en cada palabra. Pero la entrevista no se limita a hablar de su carrera. También se adentra en su vida personal, un aspecto que siempre genera gran interés por parte de sus fans. Y es aquí donde, supuestamente, empiezan las revelaciones. Hande en la entrevista parece abrirse sobre sus relaciones sentimentales, tanto las pasadas como las presentes. Comenta sobre el aprendizaje que ha extraído de cada experiencia, las lecciones que ha aprendido y cómo ha crecido como persona gracias a ellas. Es muy probable que se refiera a la relación que tuvo con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Love is in the Air, una relación que generó mucha expectativa y que finalmente llegó a su fin. Además de hablar sobre el amor, Hande también aborda temas más profundos, como su relación con su familia, la importancia de sus amigos y cómo ha aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática. Es interesante escucharla hablar sobre cómo ha evolucionado su perspectiva sobre la vida, cómo ha cambiado su forma de ver el mundo y cómo ha aprendido a priorizar su bienestar personal. En este sentido, es posible que la revelación que conmocionó a todos tenga que ver con su lucha contra la ansiedad, un tema que lamentablemente afecta a muchas personas en la actualidad y que Hande decide abordar abiertamente en esta entrevista. Otro aspecto que probablemente se toque en la entrevista es el futuro profesional de Hande. ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Qué tipo de papeles le gustaría interpretar? ¿Qué desafíos le gustaría afrontar? Es muy probable que revele detalles sobre sus próximos trabajos, sus planes a corto y largo plazo y sus ambiciones en el mundo del entretenimiento. Quizás hable sobre su deseo de explorar nuevos géneros,
de trabajar con directores y actores de renombre y de seguir creciendo como artista. Ya estamos ansiosos por saber qué nos depara el futuro de Ande. Ahora bien, ¿por qué esta entrevista generó tanta expectación? ¿Por qué la gente está tan interesada en lo que Ande tiene que decir? La respuesta es simple: Ande Ercel es una figura muy querida y respetada. Su sinceridad, su autenticidad y su capacidad para conectar con sus fans la han convertido en un referente para muchas personas. La entrevista es una oportunidad para conocerla mejor, para descubrir su lado más humano y para entender las experiencias que han moldeado su personalidad. Además, el hecho de que la entrevista sea exclusiva aumenta aún más el interés del público. Esto significa que Ande se ha abierto a un medio específico para compartir sus pensamientos y sentimientos, lo que le da un valor añadido a la conversación. Es una forma de mostrar confianza y de construir una relación más cercana con su audiencia. Analizando todo lo anterior, podemos deducir que la entrevista es mucho más que una simple conversación. Es una oportunidad para conocer a Ande Ercel en profundidad, para entender su perspectiva sobre la vida y para inspirarnos con su historia. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante con determinación y esperanza. Es posible que durante la entrevista Ande comparta detalles sobre los desafíos que ha enfrentado en su vida, tanto personales como profesionales. Podría hablar sobre los momentos de dificultad, las situaciones complicadas y las experiencias dolorosas que ha superado. Pero, sobre todo, es probable que se centre en el aprendizaje que ha extraído de esas experiencias, en las lecciones que le han enseñado y en cómo la han fortalecido como persona. La resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y la búsqueda de la felicidad son temas que, sin duda, estarán presentes en la conversación. Otro aspecto interesante de la entrevista podría ser la forma en que Ande aborda el tema de la fama y la exposición mediática. La vida de una celebridad no siempre es fácil. La presión constante, la falta de privacidad y las críticas pueden ser muy difíciles de gestionar. Es posible que Ande comparta sus estrategias para lidiar con estos desafíos, cómo se protege de la negatividad y cómo encuentra el equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Es importante destacar que Ande Ercel no solo es una actriz talentosa, sino también una persona con una gran conciencia social. Ha participado en campañas benéficas, ha apoyado causas importantes y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre diversos temas. Es posible que durante la entrevista hable sobre sus iniciativas solidarias, su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Ahora hablemos un poco sobre las posibles revelaciones que podrían haber generado tanto revuelo. Podrían ser varias cosas. Relaciones sentimentales tal vez hable abiertamente sobre su estado actual, sus deseos de formar una familia, o incluso revelar detalles sobre relaciones pasadas que nunca fueron confirmadas públicamente. Esto siempre es un tema candente. Problemas personales es posible que haya abordado problemas como la ansiedad, la depresión, o incluso algún problema de salud, y que haya compartido cómo lo ha superado. Esto genera mucha empatía y cercanía con el público. Proyectos futuros tal vez haya revelado detalles concretos sobre un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que esté planeando, o incluso sobre algún proyecto personal que esté desarrollando. Cambios en su vida puede que haya hablado sobre mudanzas, cambios de residencia, o decisiones importantes que haya tomado en su vida. En definitiva, la entrevista promete ser un recorrido por la vida de Ande con momentos de reflexión, sinceridad y, por supuesto, mucha emoción. Y hablando de emoción, es importante recordar que a pesar de que la entrevista se promocione como exclusiva y que genere mucha expectativa, hay que abordarla con una mente abierta y con respeto hacia la privacidad de Ande. Es su vida, sus decisiones y sus experiencias, y debemos ser conscientes de que, aunque se trate de una figura pública, tiene derecho a preservar su intimidad y a controlar la información que comparte. En el vídeo de análisis, me gustaría tocar algunos puntos clave. Primero, analizar la autenticidad de sus respuestas. ¿Parece sincera? ¿Evade preguntas? ¿Qué gestos y lenguaje corporal utiliza? Segundo, examinar el impacto de sus declaraciones. ¿Qué tipo de reacción genera en el público? ¿Cómo cambian las percepciones sobre ella? Y tercero, reflexionar sobre el mensaje general de la entrevista.
¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? La entrevista, en definitiva, es un regalo para sus fans y para el público en general. Es una oportunidad para conocerla mejor, para conectar con ella y para admirar su valentía y su determinación. Y es también una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a valorar las experiencias que nos han formado y a seguir adelante con ilusión y esperanza. Así que, en resumen, hemos analizado la expectación en torno a la entrevista de Anne Derzel. Volvemos a empezar. Hemos explorado la posible naturaleza de las revelaciones, sus implicaciones y por qué este evento ha generado tanto interés. Hemos hablado de su carrera, su vida personal, sus desafíos y sus proyectos futuros. Hemos especulado sobre los detalles que podrían haber conmocionado a todos y hemos analizado por qué Anne es una figura tan querida y respetada. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Por favor, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué les sorprendió más? ¿Qué expectativas tenían? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. No duden en dejar sus preguntas, sugerencias y cualquier otra cosa que quieran compartir. La interacción con ustedes es lo más importante. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.